buenas tardes a todas y a todos. Bueno, les damos la bienvenida a la sesión de la tarde de este segundo día del segundo Laboratorio Internacional de Creación y Desarrollo de Públicos, organizado por el Teatro Nacional Cervantes y el Centro Cultural de España en Buenos Aires. En el marco del TNC Accesible, les quería compartir que nos van a estar acompañando intérpretes en lengua de señas. Nos acompañan Mariana Ortiz, Micaela Hierasi, Sabrina González y Paula Peralta. Como les dijeron por ahí por el chat, les vamos a pedir que mantengan los micrófonos silenciados durante toda la jornada, salvo al final, que podemos pasar a realizar algunas preguntas, tanto por el chat como darles el micrófono. Para facilitar este registro de asistencia, les vamos a pedir que se nombren en la pantalla, no vamos a tomar asistencia por el chat. Bueno, para nosotros es un gran honor dar inicio a esta clase magistral en el marco de este segundo laboratorio internacional y hacerlo con una invitada cuya trayectoria académica y profesional es una referencia clave en el campo de las políticas culturales en América Latina. Me refiero a Ana Rosas Mantecón, antropóloga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en Ciudad de México. Ana ha dedicado su carrera al estudio de los públicos culturales, el acceso al patrimonio, los museos y el cine, con una mirada crítica y comprometida con el derecho a la cultura y a la participación ciudadana. Su trabajo ha sabido tender puentes entre la teoría y la práctica, entre la investigación, rigurosa por cierto, y las realidades complejas de las instituciones culturales. Hoy nos va a proponer reflexionar sobre los retos de la formación de públicos en la era digital, en este contexto atravesado por las tensiones entre la democratización, la mercantilización de las instituciones y la necesidad de generar verdaderos espacios de participación cultural. Estamos muy agradecidos, Ana Rosas, por tu presencia y por esta oportunidad de escucharte y poder dialogar con vos. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad para conversar. Estuve viendo desde ayer, bueno, que hay personas de diversos países de América Latina. Me emociona mucho la posibilidad de participar en este diálogo. Voy a compartir. Eh, de alguna manera, bueno, lo que presentaré ahora es una invitación a continuar con el diálogo que se abrió ayer desde vertientes muy diferentes, la investigación y la gestión, que además se articularon de una manera muy rica. Eh, Hablar de formación de públicos es hablar de un área de las políticas culturales que no acaba de instalarse completamente en los diseños de política cultural, que en general se han enfocado, como la ha señalado Lucina Jiménez, mucho más en los artistas que en los públicos, más en la producción que en la distribución y desde luego mucho más en el arte que en la comunicación. ¿Por qué es que este lugar secundario que creo que todavía ocupa la formación de públicos, por qué se dan estas circunstancias? Yo creo que se dan por distintas razones. Por un lado, se ve las políticas culturales han dado una atención marginal a la educación artística porque se asume que apoyar la producción va a incrementar la distribución y el consumo. Una y otra vez vemos políticas que quieren, por ejemplo, aumentar la cantidad de lectores y se basan en multiplicar las ediciones, pero poco en trabajar específicamente qué pasa con los canales de distribución y qué pasa con las prácticas de lectura o no de los públicos, ¿no? Hay una creencia
en una atracción intrínseca de las ofertas culturales cuando sabemos, y esto ha sido comprobado una y otra vez, que no es suficiente con generar una buena oferta cultural para lograr atraer a los públicos. ¿Por qué no es suficiente? Porque los públicos no son sujetos que andan por ahí y que simplemente cuando nosotros hagamos una buena oferta cultural se van a atraer, sino los públicos hay que formarlos. Los públicos, de hecho, no nacen como públicos, se van transformando bueno, se van formando y deformando en procesos que siempre son de mediano y de largo plazos, que ocurren a partir de determinadas circunstancias y por la acción de un conjunto de agentes que van influyendo en las formas en las que se acercan o se alejan de las ofertas culturales. Estos agentes, bueno, van cambiando a lo largo de la historia el peso que van teniendo, pero desde luego la familia es un agente clave para la formación de ese interés o desinterés por determinadas ofertas culturales. Los amigos, los pares son clave, la comunidad o las comunidades a las cuales pertenecemos, la escuela también se vuelve un espacio que puede jugar o no jugar un rol fundamental en la manera en la que nos relacionamos con las ofertas culturales, distintas instituciones culturales, los museos, los teatros, las salas de espectáculos, la televisión ha sido y continúa siendo todavía junto con otras industrias culturales, un actual formador de públicos. Internet, desde luego, y bueno, ahora crecientemente las plataformas y esa herramienta clave que usan para atraer nuestra atención y para acercarnos a determinadas ofertas culturales y no a otras, que son los algoritmos, ¿no? Que me voy a referir después. Cuando nosotros nos construimos como públicos, en realidad nos construimos para formar parte de una comunidad y para jugar un conjunto de roles. Ser público en realidad es un rol. Esta imagen que miran ahora es de una exposición en Bélgica que tenía se desarrollaba a partir de obras con cuerpos desnudos y bueno, parte de la convocatoria que hicieron fue convocar a los públicos que llegaran desnudos, no iban a pagar la entrada. A mí me gusta mucho esta imagen porque nos habla de cómo siempre se trata de una oferta cultural que está situada. Es una oferta que propone un cierto pacto y comunidades distintas están en condiciones o no de negociarlo, ¿no? Y bueno, son formas que varían históricamente, que se negocian siempre de formas diferentes y que se van transformando en relación con procesos que exceden al campo cultural. Es claro ahora que eh, otras formas, ayer Jaume hablaba, bueno, de cómo estos pactos de consumo, estos pactos de entretenimiento se conectan con otros pactos que nosotros negociamos en el espacio público y podemos ver cómo se sitúan siempre en este campo, ¿no? El rol de público, entonces, no es solamente un modo de relacionarnos con las ofertas culturales, sino es un modo de existencia de los sujetos, va pautando otras maneras en las que nos comportamos en el espacio público, en el trabajo, en muchos otros espacios y se entrecruza con estas otras modalidades de ser en sociedad. Se va volviendo desde luego un referente identitario, nos va brindando respuestas a quiénes somos y también un referente de adscripción, a dónde pertenecemos. Es desde este rol de público, desde este referente, que en convergencia o en conflicto con otras identidades y otras pertenencias, los individuos actuamos en el mundo. No solamente consumimos películas o leemos libros o vamos al teatro o vemos un espectáculo. De ahí que María Cristina Mata diga que cuando nosotros nos acercamos a tratar de entender estos roles que jugamos,
en realidad tenemos que entender no solamente los roles que jugamos frente a las ofertas culturales, sino también establecer los nexos que tienen estas ofertas y estos pactos con otras modalidades del ser en sociedad. Es así que mientras leemos un libro, vamos al cine o vemos una película en una plataforma o una serie, buscando entretenimiento, información, una experiencia estética, al mismo tiempo, como ha señalado Néstor García Canclini, satisfacemos otras necesidades, necesidades identitarias, de distinción social o de inclusión, de sociabilidad. Estos espacios, estos roles son claves para la construcción del tejido social. Satisfacemos también nuestras necesidades de ritos, de deseo, de placer, también de formas de apropiación del espacio público y desde luego de formas de participación política. Cuando nosotros, sobre todo en el diálogo con gestores, muchas veces en la conversación con ellos se preguntan, bueno, ¿por qué detenerse a pensar en los públicos cuando los recursos suelen ser escasos y además generalmente están presupuestados para un tiempo muy particular? El tiempo apremia para conseguir los objetivos planteados. Bueno, la primera respuesta que podemos dar es que vivimos en sociedades desiguales y para jugar el rol de público en realidad debemos sortear distintas barreras. Ayer Melissa, Paula y Sonia, bueno, abordaron varias de ellas y también en la conversación con los asistentes a este grupo, a este curso. Y bueno, veían, bueno, señalaban cómo son distintas las condiciones en las que crecemos, el ámbito en el cual se desarrolla nuestra familia, las condiciones en las que aprendemos, en las que disfrutamos, en las que trabajamos y también en las que nos desenvolvemos. Eh, es muy evidente que un alto porcentaje de la población, yo aquí pongo 50 al 70% de la población, pero para ofertas específicas es incluso aún mayor el porcentaje de personas que no van a los museos, que no usan las bibliotecas, que no van a teatros, a conciertos, a espectáculos, que no compran libros en librerías o que no asisten a los centros culturales. Esta imagen que ven aquí es una imagen que ganó un premio de un portazo, ¿no? Es este fenómeno en el cual aquellos que no consiguieron boleto dan portazo para poder acceder. En realidad, estamos hablando de un alto porcentaje de la población que se queda cotidianamente sin boleto. No me voy a detener, solo voy a mencionar brevemente algunas de las barreras, ¿no? Ayer se mencionaron varias políticas específicas para atender algunas de estas. Desde luego, la distancia geográfica, el costo de transporte y de entrada, la edad puede ser una enorme barrera. eh, no solamente en el inicio de la vida, sino también después para la tercera edad, las estadísticas sobre asistencia, vemos cómo muchas de ellas caen a partir de los 60, 70 años. El género también puede ser una barrera, las condiciones de salud, que se hablaba ayer incluso, bueno, de todas estas políticas de inclusión que buscan atender estas distintas condiciones de salud. eh, Me voy a dedicar ahora a ver algunas de ellas, ¿no? El capital cultural es un conjunto de disposiciones, conocimientos, habilidades que nos permite interesarnos o nos desinteresa esto que mencionaba ayer Melissa sobre este altísimo porcentaje de población de las encuestas culturales en Perú que decía las razones de la inasistencia y decían, no me interesa. Bueno, detrás de este desinterés está la posesión o no posesión de determinadas capitales culturales, ¿no? Que permiten que identifiquemos una oferta. O sea, si yo no tengo ese capital, simplemente no miro esa oferta, está de alguna manera a mis espaldas, nos permiten acceder, nos permiten disfrutar o nos permiten cuestionar ofertas culturales. Este capital cultural
se asocia fundamentalmente, bueno, al gusto, ¿no? Pareciera que el gusto es lo más personal que tenemos, es lo que nos define de manera eh, más claramente como individuos y sin embargo, como bien mostró Pierre Bourdieu, un sociólogo que trabajó, es uno de los de las figuras clave para comprender esta las prácticas culturales de acceso, ¿no? Él dice, en realidad el gusto son maneras de elegir que no son elegidas. ¿Por qué no son elegidas? Porque en realidad el gusto representa las formas en las que vamos adaptando las posibilidades que nos ofrece nuestra clase social, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo al sector social al que pertenecemos, vamos a tener acceso de una manera desigual a determinadas formas de distribución de las categorías de desciframiento cultural. Pierre Bourdieu decía, hay una relación muy clara entre el sector social al que pertenecemos y las prácticas culturales que realizamos. ¿Por qué? Porque esas prácticas son estrategias de enclazamiento, son estrategias a través de las cuales nos construimos lugares sociales. Por eso, trabajar las prácticas de consumo cultural es particularmente complejo porque son prácticas sobre las cuales todos de una o de otra manera estamos conscientes de esta dimensión de enclazamiento que significan las prácticas culturales, la manera en la que el gusto nos clasifica socialmente y entonces mentimos. Estas mentiras son muy significativas. En las encuestas, por ejemplo, que si siguieron haciendo en el sistema de consumos culturales francés, ¿no? De investigación sobre estos campos. Hay incluso investigaciones que van mostrando cómo a lo largo del tiempo tendemos a mentir más o menos dependiendo de la legitimidad que tienen ciertas prácticas. Entonces, así como las mentiras que decimos a nuestro psicoanalista son igualmente significativas, bueno, estas mentiras nos van dando pistas sobre lo que los públicos van considerando más o menos legítimo. Hay otras barreras que tienen que ver, bueno, con las habilidades diversas de visión, de escucha, de movilidad neurológicas, ¿no? Esta imagen lo que muestra es un boleto que una sala de cine que tenía, bueno, un cierto espectáculo, una sala junior, la empresa se llama Cinépolis, es una cadena mexicana. Vean cómo expresamente recomendaban que personas con discapacidad se abstuvieran de ingresar. Bueno, esto generó un gran escándalo, pero es muy significativo y, bueno, muy ilustrativo de cómo muchas instituciones culturales se lavan las manos, ¿no? Y el problema del ingreso, del acceso, en realidad se les deja a los sujetos de manera individual, ¿no? Que vean cómo se las arreglan para ingresar o de plano son alentadas a no asistir, como en este caso. El género, las diferencias sociales, étnicas o religiosas pueden ser también una barrera. Hay otras barreras que son menos explícitas, pero no por ello menos significativas, y entre ellas están las barreras simbólicas. La magnificencia, por ejemplo, de ciertas construcciones fue claramente identificada por el movimiento del teatro a la calle, que encontró que una de las principales barreras por las que algunas personas no iban al teatro era porque esos grandes edificios, ¿no? Que resultaban que inhibían la participación. ¿Por qué? Porque tendemos a vincularlos con la alta cultura, con los sectores más favorecidos, ¿no? Y generan una serie de miedos. El miedo es un elemento clave para trabajar como barrera simbólica. Tenemos miedo, bueno, al que dirán, ¿no? Esta idea de que buena parte de las convocatorias para el acceso cultural son de actividades cuya utilidad no está bien definida, ¿no? Pareciera, eh, se les asocia al ocio, se les asocia a lo no productivo. Hay mucho miedo, por ejemplo, también a evidenciar nuestra ignorancia. Los museos de arte contemporáneo, los museos de ciencia han trabajado muy claramente este tema del miedo
de los padres, por ejemplo, evidenciar la ignorancia frente a los menores y generan una serie de estrategias de mediación. Estas estrategias de mediación permiten, por ejemplo, que sean otros los que nos muestren cómo acceder, nos dan los códigos para trabajar ciertas máquinas, con ciertas máquinas de los museos de ciencia o para acercarnos a ofertas de arte contemporáneo y que forman parte estos miedos de nuestro miedo a lo desconocido, de nuestro miedo a no entender, de nuestro miedo a sentirnos incómodos con la relación con estas ofertas. Esta incomodidad tiene mucho que ver, bueno, con las representaciones que nos hacemos sobre los espacios culturales y sus públicos. Digo nos hacemos, pero nos hacemos en un entorno que las reproduce, ¿no? Reproduce estas maneras de ver qué significa, por ejemplo, el arte contemporáneo, pero son representaciones no solamente sobre eso que se nos ofrece, sino representaciones, como decíamos, las prácticas culturales son también formas de construir identidad. Entonces, estas representaciones son también sobre nosotros mismos y sobre las preferencias que tenemos para el tiempo libre. Y estas representaciones se construyen y se constituyen también en barreras de acceso que se van traduciendo en la conciencia o muchas veces en disposiciones inconscientes, pero que operan poderosamente para hacernos, dejarnos claro lo que cada uno puede o no apropiarse culturalmente. Una investigación en España mostró, exploró estas representaciones y evidenciaba cómo mientras los asiduos asistentes a museos consideran que los museos son espacios estimulantes, son espacios para descubrir, son espacios para explorar, para pasarla muy bien. Los no asistentes a los museos consideran que son espacios como mausoleos, lugares inhóspitos donde no se puede hablar, no se puede uno divertir, son aburridísimos. O sea, estas representaciones sobre los mismos espacios, bueno, se forman a partir de las experiencias y a partir sobre todo lo que circula en el ámbito público. ¿Qué van haciendo estas barreras simbólicas? Pues se traducen en obstáculos, se traducen en tabúes, ¿no? Que van reforzando eh, y que fueron reforzados por lo que les mostraba al principio, esta historia que nosotros tenemos, por ejemplo, tal vez de la ausencia de libros en el hogar o el que no nos llevaron desde niños, tanto la familia como la escuela, o nos llevaron y fueron experiencias que no fueron placenteras, van mostrando, ¿no? Esta idea de son prácticas que no son para mí. Tiene que ver también con esto que mencionaba de la imposición de lo útil sobre lo placentero, ¿no? La desconfianza respecto a lo que se piensa que no es para uno y como ha mostrado Michelle Petit, una antropóloga francesa antropóloga y psicoanalista que ha abordado las maneras en las que distintos grupos, ella ha trabajado con sectores rurales, ha trabajado con bandas urbanas en las periferias de París y muestra, bueno, también cómo esta resistencia al cambio que pueden significar las prácticas culturales se vuelve una poderosa barrera, por ejemplo, para ingresar a una biblioteca. Como les decía, eh, hay instituciones que se pueden desentender de muchas maneras sobre las posibilidades en las que nosotros podemos llegar o no a jugar el rol de público. Esta es la imagen de la fachada de un museo, el Museo Sumaya en la Ciudad de México, y es muy claro que en el mismo diseño arquitectónico está implícito, esta es la noción de público implícito, es una noción que surge en el campo del análisis literario, pero que aquí podemos ver cómo la arquitectura deja muy claro que, por ejemplo, una persona que venga en silla de ruedas, en principio no es bienvenida, ¿no? Habrá tal vez alguna posibilidad de entrar por la puerta de atrás, habrá tal vez la posibilidad de subir de otra manera un elevador, pero no es parte de la fachada. Este público implícito, que es el destinatario ideal que las ofertas culturales imaginan y construyen desde su creación,
Es muy claro aquí en el diseño arquitectónico, pero es muy claro también en la estructura de un espacio, en los contenidos, en los dispositivos de comunicación, de información, el comportamiento de la vigilancia, ¿no? En el comportamiento también, bueno, de todo el sistema museal, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso nos va Shh, mostrando las calma. ¿sí? Nos va No, mostrando, creo que se coló un audio nada más, no te preocupes. ya, Ahí veas. nos va mostrando implicaciones, presuposiciones, intenciones y estrategias que se integran en la manera en que se despliegan en los espacios. ¿Qué va haciendo este público implícito? Pues refuerza en unos el sentimiento de pertenencia y en otros el sentimiento de exclusión. Un museo, por ejemplo, no es solamente las exposiciones que se muestran, no es solamente la publicidad que se ofrece, no es solamente el nombre, el lugar, la ubicación, es también el comportamiento del personal. Es muy claro, por ejemplo, que el, los vigilantes tienen un concepto sobre quiénes son los públicos que son bienvenidos, es los públicos implícitos y quiénes no lo son. Y muchas veces con estas representaciones claramente actuando en sus comportamientos, pues persiguen a los públicos más jóvenes, no toleran que los niños jueguen cerca de las obras, etcétera, etcétera. Son entonces formas también en las que vamos bien viniendo o no a públicos posibles. Eh, es muy claro también que no toda la oferta cultural circula de manera similar por todo el mundo. ¿Qué posibilidades tenemos, por ejemplo, de ser públicos de cine argentino o de ser públicos de cine mexicano en nuestras propias naciones? Desde luego las tenemos de manera muy desigual, ¿no? La manera en la que circulan, por ejemplo, las películas de Hollywood por las pantallas locales, regionales y globales, va haciendo que ocupen de un lugar preferente frente a las producciones, ya no digamos solo nacionales, sino también regionales de los países. Y entonces esta producción cultural que circula desigualmente por la globalización hace que en la radio, en los museos, en los escenarios distintos, no tengamos las mismas posibilidades de acceso. Es muy claro, entonces, esto también es claro en la manera en la que operan los algoritmos. Hay una cierta ilusión y así es, nos es ofrecida de que ahora con la globalización y con la digitalización tenemos acceso a todo, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos qué posibilidades tenemos, por ejemplo, de ver una película colombiana en una plataforma, pensemos en la más socorrida, Netflix, ¿no? La cantidad de clics que hay que dar para llegar a esa oferta, los algoritmos en una medida, bueno, se van guiando por nuestras preferencias, pero son también programados y son programados para que lo primero que veamos sea las propias producciones de Netflix o de Amazon o la que quieran, para que veamos también las películas hollywoodenses, para que veamos las películas que tienen un mayor rating, ¿no? Y entonces, ¿qué va haciendo? Bueno, que esa oferta aparentemente enorme e ilimitada, pues resulta que no lo es tanto y que la realidad de la falta de diversidad de bienes y servicios culturales para escoger, para consumir, para disfrutar y a partir de los cuales crear, bueno, se va limitando y está limitada por todas estas circunstancias. Eh, esta relación tan clara entre origen social y acceso cultural que analizó Pierre Bourdieu, en realidad se ha venido transformando muy claramente desde finales del siglo XX y hemos visto cómo los escenarios del acceso se vienen también renovando con la digitalización y con globalización, que van haciendo que no toda la oferta cultural circule por los canales formales o institucionales que eran prácticamente los únicos que había
en las décadas pasadas. Esto tiene que ver, por un lado, con las innovaciones tecnológicas, con la expansión que ha tenido Internet, que ha catapultado no solamente la distribución de los bienes culturales, sino también la producción cultural y que ha llevado a que tengamos acceso no solamente a estas ofertas formales o institucionales, sino también a una gama muy amplia de producciones pirata que van transformando y ampliando la posibilidad del acceso. Esto se ha transformado también por todo el impulso que se viene dando a la colaboración y a la cultura compartida dentro y fuera de la red, y también por los emprendimientos alimentados por la creatividad popular y comunitaria que han encontrado en la globalización desde abajo, en la digitalización, espacios enormes para la circulación. Si ustedes ven cómo, bueno, desde los 90 del siglo pasado hasta la actualidad, bueno, es claro que la ampliación del uso de Internet viene expandiéndose aceleradamente, ¿no? En la actualidad, bueno, 5.000 millones de personas están conectadas a Internet. Es muy claro cómo esta conexión se ha catapultado también por la expansión del acceso a los teléfonos móviles. De manera que, bueno, no hay un ámbito de la vida, no solamente el campo cultural, que no haya sido transformado por el tema y por la dimensión digital. Voy a referirme brevemente a algunas de estas circunstancias, ¿no? Les mencionaba ya la globalización desde abajo. ¿Qué es? Bueno, es muy claro cómo el capitalismo electrónico informático se ha vuelto el modelo hegemónico en la manera en la que se estructura el mundo ahora. Y esta flexibilidad que tiene, bueno, aunada a las innovaciones tecnológicas, han permitido que individuos y comunidades y redes hagan copias perfectas de música, de filmes, de imágenes, de textos y de todo tipo de materiales que tienen copyright y que ahora circulan de formas muy distintas. Esto tiene que ver no solamente con la expansión del Internet, sino también con la interconexión por las mejoras en el transporte y en la conexión a nivel global. Tiene también, bueno, un impacto muy claro en la multiplicación de las posibilidades de acceso para sectores que antes estaban excluidos. Liz Ribeiro, por ejemplo, que ha trabajado este fenómeno de la globalización desde abajo, nos dice que tiene en la base, bueno, de esta pirámide, masas que se apoyan en organizaciones comunitarias, en redes sociales, en sistemas de confianza y también en mercados callejeros que van actuando de maneras muy, muy claras, se van montando sobre las rutas antiguas de migración y comercio, en zonas transfronterizas, en calles, en mercados populares y en regiones fuera de la ley y también, bueno, en el Internet. Es muy claro que estamos hablando de, por un lado, fenómenos que están vinculados a la expansión del crimen organizado y al uso de la violencia, pero también y al mismo tiempo a otras lógicas que tienen una diferencia cualitativa de escala e intención con estas bandas organizadas internacionalmente y a las múltiples microprácticas que, a pesar de ser formalmente ilegales, no son motivadas por una lógica estructural organizativa ni por un propósito unificado. Es el caso, por ejemplo, de todas estas prácticas basadas en la creatividad colectiva y el procomún, que buscan saltar estas lógicas del copyright que se vuelven claramente excluyentes y que van generando comunidades que trabajan en red, que colaboran, que comparten, que transfieren conocimientos y contactos y que socializan, bueno, las experiencias, los problemas, los recursos y que, bueno, toda este ecosistema de la cultura compartida en red, bueno, se alimenta entonces de la multiplicación de canales, de redes que, como les decía, amplían la producción, el acceso, la distribución y la circulación de los conocimientos. Se trata, desde luego, de dispositivos que cambian constelaciones de poder. Sobre todo, toda la primera etapa del Internet abrió, bueno, enormes esperanzas de
lo que iba a ocurrir con estos usuarios que ahora estamos dotados de diferentes grados de conocimiento tecnológico y que vamos creando, ¿no?, formas de infraestructura compartida, ¿no?, a través de los blogs, a través de las maneras en las que escribimos, posteamos, compartimos, ¿no? Vamos, nos comunicamos. ¿Qué ha ocurrido con toda esta, pues, transformación radical de los nuevos escenarios de producción y de acceso cultural? Bueno, que esta clara determinación del origen social sobre las prácticas culturales se va transformando. No significa que haya ahora un fin de las barreras culturales ni de las jerarquías, pero sí claramente un escenario de creciente fragmentación del acceso cultural y una forma mucho más compleja de operación de los mecanismos de exclusión. Eh, el escenario en los que nos movemos como gestores, como investigadores, eh, son escenarios en donde hay claramente sistemas de jerarquización, pero que todo el tiempo se están modificando. Pensemos, por ejemplo, en eh, la relación jerárquica entre adultos y jóvenes y niños. Es muy claro ahora el concepto de nativos, ¿no?, y de extranjeros digitales. Bueno, da cuenta de estas formas distintas, generacionales de relacionarse, estas disposiciones diferentes de relacionarnos con la tecnología que transforman las jerarquías y que hacen, por ejemplo, que maestros, que padres, que instituciones completas vean con mucha reserva todas estas formas nuevas de acceso, ¿no?, que cuestionan las lógicas eh, parentales, educativas o institucionales con las que se pautaban las formas de acceso cultural. Estos sistemas de jerarquización social se han transformado también por la expansión de las industrias culturales y de las redes sociales, ¿no? Es una expansión que captura ahora las maneras en las que nos enteramos de las ofertas culturales, pero también de las decisiones políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Momentos clave de las guerras, ¿no? Ahora todas están atravesadas por estos fenómenos comunicativos de las redes sociales que han hecho todos estos fenómenos de la digitalización, pues convergir en el mismo espacio digital, al teatro, a la televisión, a todas las otras ofertas culturales, pero que convergen ahora con lógicas que, como en todo ecosistema, hay lógicas dominantes que van pautando y que van imponiendo esta circulación a partir de sujetos que tienen mucha más posibilidad y poder, ¿no? Desde luego también el influjo de las políticas culturales ha sido clave para transformar estas jerarquías previas. La pandemia, bueno, marcó un antes y un después en los accesos culturales. Fue muy claro cómo a partir de estas circunstancias, bueno, se impulsó una alta demanda y oferta de contenido cultural digital y a pesar de las dificultades, bueno, se abrieron puertas a sectores que antes, bueno, no podían acudir por las distancias, esta gran barrera, ¿no? Y que pudimos ver, bueno, ofertas culturales de otras partes del mundo y ofertas culturales también de otras partes de los países, ¿no? Y que se abrieron posibilidades. Muchas de estas ofertas eran gratuitas, entonces no había costos de acceso y también había una enorme posibilidad de difusión de ofertas culturales que antes no hubiéramos percibido fácilmente. Y sin embargo podemos ver, y aquí me voy a centrar en el caso mexicano para mostrarles las puertas que permanecen cerradas a pesar de todas estas ventanas que se han abierto con la digitalización. Eh, es muy claro, por ejemplo, que el tema de la bancarización en México, por ejemplo, apenas una tercera parte de la población está bancarizada y tras esa primera etapa, ¿no?, durante la pandemia, ahora
muchas de estas ofertas que circulaban gratuitamente no circulan más, en no tener la posibilidad de gestionar pagos digitales, bueno, limita, ¿no? En México, por ejemplo, se venden ahora tarjetas en expendios muy pequeños para poder, que no son propiamente tarjetas bancarias, sino tarjetas para acceder a distintas plataformas, tarjetas que van permitiendo que aunque no tengamos una cuenta bancaria, podamos acceder, pero sin embargo esta se ha vuelto una importante barrera. Está también el término, las desigualdades digitales en términos de acceso, de equipamiento y de aprovechamiento. Es muy claro, por ejemplo, que la mayor parte de los accesos, y esto me atrevo a decir en toda América Latina, se da fundamentalmente a partir de los teléfonos móviles. En México, por ejemplo, prácticamente el 100% de la población tiene celular, apenas un 3% no tiene celular, pero sin celular le llamamos a los teléfonos móviles. Si nosotros vemos el equipamiento, por ejemplo, de otro tipo de dispositivos, menos de la mitad de los hogares cuenta con alguno. En muchos hogares hay posiblemente una computadora, pero bueno, en el 44% de los hogares hay una computadora, pero o son viejas o no tienen acceso a internet o a un buen ancho de banda y lo más importante, hay aún una débil alfabetización digital de amplios sectores, incluidos los jóvenes que podemos pensarlos como nativos digitales por su disposición a el acceso a las nuevas tecnologías, pero no así por sus habilidades. Muchos de ellos pueden ser fácilmente capturados, ¿no? Por estrategias que buscan aplicar, buscan aprovecharse de sus datos, buscan aprovecharse de su privacidad, etcétera, etcétera. La brecha territorial, que es aún muy clara, bueno, refleja condiciones geográficas, refleja diferencias históricas en la inversión en infraestructura, en alfabetización digital y hace muy clara la necesidad de políticas públicas focalizadas, ¿no? Vemos en México, por ejemplo, prácticamente todavía un quinto por ciento, una quinta parte de la población todavía no usa Internet y vemos, bueno, cómo no es suficiente con desplegar redes o vender dispositivos móviles. Hay que pensar, y esto es clave también para las instituciones culturales, en estrategias de acompañamiento, de alfabetización digital y de desarrollo de habilidades. Una transformación que también ha sido clave a partir de estos nuevos escenarios es la de los públicos. La convergencia ha multiplicado las pantallas, ha favorecido las combinaciones de formatos, de lenguajes y con ello difuminado la separación que antes era muy clara entre productores y consumidores. Estamos ahora ante públicos distintos que interactúan con las instituciones y con las ofertas culturales como usuarios y ya como productores también y como emisores, ¿no? El papel fundamental que tienen ahora las comunidades de fanáticos, por ejemplo, ¿no? Que son claves para la misma producción, la producción a gran escala, ¿no? Y la manera en la que se relacionan ahora tanto con los públicos presenciales como los públicos virtuales. Estos produsuarios es la manera en la que combinamos, decíamos públicos, decimos prosumidores para hablar de públicos que también, bueno, acceden a las redes o produsuarios públicos que se relacionan también, que intercambian, que a través de los teléfonos celulares, bueno, tienen cámaras, tienen ventanas mediáticas para subir, para compartir, para acceder, para mostrar versiones distintas, por ejemplo, como las que nos ofrecen los blogs y toda esta figura de los ciberciudadanos que van saltándose los canales de difusión tradicionales de la prensa o de la televisión o de
otros espacios que pueden tener un mayor control político y bueno, los ciberciudadanos se mueven en este ecosistema también con ciertos márgenes de autonomía y nos dan versiones alternativas de lo que ocurre en guerras, de lo que ocurre en muchos espacios, ¿no? ¿Qué va ocurriendo? Bueno, que estas transformaciones de los públicos en prousuarios, en prosumidores, va haciendo que las instituciones culturales tengan un desfase en sus esquemas arcaicos sobre cómo son estos públicos y cómo se relacionan, cómo debemos relacionarnos con ellos. Decía yo que en la primera etapa del Internet hubo, bueno, pensamos por lo menos 1 o 2 décadas en donde había una serie de expectativas sobre todas las posibilidades democratizadoras de que habría la expansión del Internet y sin embargo vemos ahora cómo este potencial democratizador que ciertamente ha facilitado la participación y la creación de contenido por parte de los usuarios es limitado, como lo ha analizado González de Requena, por las empresas que ofrecen servicios y que buscan rentabilizar su uso, amenazando la privacidad, desde luego, y la propiedad de los datos que se van trasladando a la red y que son eh, sujetos a los intereses de las plataformas. Estamos hoy en día, bueno, en una nueva fase del capitalismo. Se habla del capitalismo digital o del capitalismo de plataformas que se monta sobre estas nuevas formas de ganancia que traen la venta de los datos y de los metadatos. No solamente analizan la información, todos estos se dice, bueno, todas estas plataformas gratuitas, en realidad, si la plataforma es gratuita, es que la mercancía eres tú. Estos servicios aparentemente gratuitos, bueno, van capturando los datos, la manera que likeamos, que no likeamos, qué información compartimos, nuestras imágenes, eh, todo lo que subimos, todo lo que está ahí y también los metadatos, que son todos estos datos que están detrás de nuestras acciones y que se vuelven clave para estas nuevas formas de negocio. A mí me impactó mucho hace poco enterarme, por ejemplo, que eh, en muchos países, piensen, no sé, en toda América Latina hay Uber. ¿Cómo es que Uber, sobre qué tipo de información es que Uber determina cuánto nos va a cobrar en estas horas pico? Hay horas pico en las que las tarifas de uso de Uber cambian, estas tarifas de uso cambian y yo pensaba, bueno, seguramente es porque hay más tráfico, seguramente es porque es a ciertas horas de la noche o seguramente es por si está lloviendo o no está lloviendo o por la distancia que vamos a recorrer. Y el dato clave en realidad es una combinatoria de todas estas, pero fundamentalmente es cuánta pila le queda a nuestro teléfono móvil. Ese se vuelve un dato clave para decidir cuánto nos cobran, si si nosotros, y que es un dato que nosotros no estamos dando, es un dato que es un metadato que dan automáticamente nuestros dispositivos y que en esos contratos en la letra pequeña, bueno, aceptamos a cambio de poder usar estos servicios y que van dando pautas para que se suba el precio o que, como se ha demostrado ahora con todo el escándalo de Cambridge Analytica, son datos que fue el caso, ¿no?, de Facebook, que vende a una empresa y que se vuelven clave a nivel político para el triunfo, el primer triunfo de Trump o el, el Brexit o el no en Colombia, ¿no? Todos estos datos, bueno, son claves para estas empresas que son muy poquitas empresas que van concentrando el negocio y que tienen muy poca competencia. Los algoritmos son dispositivos que son los dispositivos clave para el funcionamiento de esta ecología de plataformas, ¿no? Se vuelven dispositivos que a través de una serie de interfaces y de servicios van buscando estructurar nuestro consumo digital. Ciertamente, en buena medida pueden eh,
facilitar el acceso a esa gama enorme de posibilidades que está en la web, ¿no? Pero son también dispositivos que van pautando las maneras en las que nos relacionamos y como les decía, son dispositivos claves para la formación de públicos. ¿Por qué? Porque registran millones de interacciones, ¿no? Porque analizan las preferencias y los hábitos para comercializar mejor los productos. Ellos se vuelve clave, el mecanismo clave que los algoritmos van tras los que van son los datos y los metadatos que se pueden extraer mientras nosotros atendemos una oferta. ¿Qué hacen entonces? Buscan aumentar la productividad del tiempo de nuestra atención a través de diversos recursos que, bueno, se ha mostrado como incluso provenientes de la psicología oscura, ¿no? Y también de la manera en la que los juegos buscar la adicción. Ellos van más buscando maximizar la captación de esas ventanas de atención. ¿Qué han ido haciendo? Bueno, lo que muestra esta gráfica es cómo ha ido aumentando en la última década, ¿no? En las últimas 2 décadas, el tiempo de atención, el tiempo promedio en el que nosotros estamos usando Internet, ¿no? Y de manera que, por ejemplo, vemos cómo el 80% de los jóvenes encuestados por Microsoft en un estudio afirmaron que lo primero que hacen cuando nada ocupa su atención es mirar su teléfono móvil. La mitad lo hace al menos una vez cada 30 minutos. Prácticamente estamos capturados por esas ofertas que despliegan todo tipo de recursos de sonido, de imagen, de búsqueda de atraer nuestra atención. ¿Qué ha ido ocurriendo? Pues que cada vez, y esto lo mencionó Jaume Colomer ayer, ¿no? Va disminuyendo nuestra concentración, ¿no? Del 2000 al 2013 es muy claro cómo bajó la ventana de atención promedio de 12 a 8 segundos. El pez dorado, de ahí el título, ¿no? De un trabajo clave de Bruno Patino en esta área, él dice, el pez dorado tiene 9 segundos de ventana de atención, o sea, todavía mayor o ya mayor que el promedio humano, ¿no? También hay variaciones de la capacidad de atención dependiendo del contexto. Habrá contextos en los que podemos tal vez atender un poco más y contextos en los que esta variación de capacidad de atención baja, pero es tremendo. Por ejemplo, el promedio de escucha en Spotify es de 5 segundos. O sea, prácticamente empieza una canción y cambiamos a la siguiente y a la siguiente. Esto, pues, es dramático. Por ejemplo, si pensamos que para el pago a los músicos, Spotify solo contabiliza a partir de los 30 segundos. Una gran parte de lo que escuchamos queda no pago. Bruno Patino analizando lo que está ocurriendo con este fenómeno de nuestra relación con las plataformas a través de los celulares, él dice, es muy claro que estamos hablando de formas de drogadicción hipnotizada por las pantallas. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, vemos la televisión, una televisión inteligente que a veces ya ahora tiene pantallas simultáneas, y a eso añadimos el que estamos al mismo tiempo visionando eh, teléfonos móviles, ¿no? O tabletas. Eh, este mismo estudio que les contaba yo de Microsoft muestra cómo el 74% de los jóvenes que analizaron manifestaron usar otros dispositivos mientras ven la televisión. Esto tiene efectos muy claros, no solamente en la disminución de la atención y que para las políticas de formación de públicos, pensemos cinematográficas, de espectáculos, o sea, va afectando gravemente la posibilidad que tenemos de recibir y de relacionarnos con esas ofertas por esta ansiedad permanente, ¿no? De la necesidad que van generando, ¿no? Que, por ejemplo, hablan de la dopamina de like, ¿no? Estar viendo nuestras redes y ver si esa imagen que compartimos fue likeada o no, por qué cantidad o porcentaje de nuestros amigos, ¿no? Y bueno, van transformando las prácticas culturales, ¿no? El tiempo que nosotros dedicamos, ¿no? Esta
esta imagen me gustó por mostrar, bueno, cómo han transformado los tiempos en los que nosotros, los tiempos, los recursos y las formas en las que nos relacionamos con las ofertas culturales en apenas unas décadas. ¿Qué retos plantean todos estos escenarios en constante transformación para las políticas de formación de públicos y de participadores culturales? Vemos cómo eh, las políticas de formación, bueno, durante mucho tiempo se centraron en la idea de que formar públicos era atraer más visitantes, de ahí que si ustedes todavía ponen o googlean formación de públicos, una buena parte de los materiales que aparecen son materiales que hacen referencia a la mercadotecnia. Esta idea de cómo atraigo más visitantes, ¿no? Pero el concepto ha venido evolucionando a pensar hacia objetivos de mayor alcance. Eh, una línea importante de la reflexión sobre la formación de público se centra ahora en este reconocimiento de lo que les mostraba sobre las desigualdades en el acceso y en la participación. Hay entonces otra línea que, reconociendo el que no solamente se trata de formar públicos, de atraer a personas para que vean lo que nosotros ofrecemos o escuchen o miren o se relacionen, disfruten lo que una institución ofrece, sino también la idea de pensar que formar públicos es también facilitar oportunidades de participar en las artes y en la comunicación. Hay entonces políticas no solamente de cómo ofrecemos de una manera más atractiva lo que damos, sino pensar en también estrategias para que los usuarios, los públicos, desarrollen su propia creatividad, eh, incrementen su alfabetización diversa, no solamente la alfabetización digital, y profundicen la comprensión, la interacción, el disfrute y la práctica del arte. Este horizonte de transformación y que todavía podemos ver cómo coexisten estas distintas líneas, son formas ideales de formación de público. Carla Pinochet y Pedro Güell han mostrado cómo estas iniciativas y las políticas culturales en realidad conviven, compiten, se complementan, son modelos ideales que de una o de otra manera buscan mejorar un servicio, ampliar la taquilla, democratizar el acceso cultural y estimular el acceso y la participación creativa. Son formas que ustedes podrán ver en las experiencias, ¿no? Cómo se van transformando, pero eh, que tienen en sí estos modelos ideales ventajas y desventajas. Este primer modelo ideal de pensar que formar públicos es mejorar un servicio y ampliar la taquilla, bueno, se ha dado desde luego por las presiones presupuestales sobre las instituciones culturales, ¿no? Que crecientemente y sobre todo a partir de los años 80 con la expansión del neoliberalismo, el neoliberalismo fue identificando a las instituciones culturales como empresas y generando estándares de éxito, ¿no? Que de esos estándares dependía la asignación presupuestal y bueno, depende todavía en muchos sentidos. Esta visión de la formación de públicos como un servicio los ve como clientes, los ve como receptores de una producción cultural de alguna manera ajena a ellos, ¿no? Y entonces, ¿cómo evalúan las tareas de formación de públicos? Pues con criterios fundamentalmente cuantitativos que buscan medir en qué medida se diversificaron, se ampliaron o se consolidaron los públicos. Esta visión, la visión de la democratización, de la formación de públicos como una democratización de la cultura, tuvo que ver con un movimiento mucho más amplio que se dio desde mediados del siglo XX y que fue un movimiento que se llamó de democratización, que fue alentado por el primer Ministerio de Cultura del mundo que se dio en Francia, les decía, en finales de los años 50,
con la presidencia de Charles de Gaulle y con la dirección de André Malraux, que buscando enfrentar la crisis francesa y bueno, un panorama cultural que era evaluado como desastroso, decidieron pensar, bueno, ¿de qué manera este primer Ministerio de Cultura, cuál es su misión fundamental? Pues la idea era que las obras maestras más grandiosas de la humanidad y en especial, bueno, las de Francia, cómo poder hacer que estuvieran al alcance del mayor número posible de ciudadanos. Como decía yo, teniendo muy clara esta misión, bueno, este ministerio definía qué era lo que se difundía y qué era lo que se consideraba valioso de estimular. ¿Qué implicó este primer gran movimiento de democratización? Bueno, un papel clave de las casas de cultura. Se buscó dotar de capital cultural, esto que hablábamos, las disposiciones, las habilidades, todo este conjunto de sensibilidades, ¿no? que se muestran, que se fueron mostrando al público para que se interesara en el arte y a partir de los años 70, una década después, ¿no? En la conferencia de responsables de cultura que convocó la UNESCO y que se reunió en Venecia, definieron que era responsabilidad de los estados atender esta vida cultural de sus respectivas naciones con medidas que no afectaran los contenidos. O sea, pensaban en formas culturales que trabajaran el acceso, ¿no? ¿Qué implicó entonces esta visión de formar públicos como una tarea fundamentalmente de democratización? Pues identificar y derribar barreras para el acceso a bienes y experiencias que se asumen como valiosas, ¿no? Buscando, lo que les decía, proporcionarles herramientas que no poseen. ¿Qué perspectiva tienen de los públicos esta forma ideal de pensar cómo es la democratización? Pues se les ve como educandos y fundamentalmente como receptores pasivos y desde luego receptores que no tienen una producción cultural propia, sino que tienen que ser educados en alguna medida como recipientes más o menos vacíos, ¿no? Para acercarlos a las grandes obras que producen los artistas, ¿no? Que eran, como mencionaba yo al principio, los objetos fundamentales de las políticas culturales. Sin embargo, ¿qué logros tuvieron? Pues que se fueron identificando claramente distintas barreras de exclusión cultural y las instituciones fueron viendo de qué manera iban trabajando para derribar estas barreras. ¿Cuáles son sus límites? Pues la verticalidad y el carácter monológico de las políticas culturales, porque eran las propias instituciones las que iban decidiendo cuáles eran esas barreras. Viene un nuevo momento, es un momento que se da unos pocos años después, en el que se cuestiona el modelo de la democratización y que se dice, bueno, no es solamente una tarea de democratizar o de mercantilizar mejor las ofertas de las instituciones, sino se trata de pensar en un paradigma alternativo, el que se llama democracia cultural, y que fue impulsado no solamente por un movimiento político, por la transformación institucional de las propias instituciones, sino también por la propia digitalización que fue colocando o abriendo las posibilidades de nuevas formas de participación. La democracia cultural se desarrolla como movimiento más amplio desde los años 70 y se dice no se trata solamente de acceder, sino se trata también de participar y actuar en el campo cultural. ¿Qué implica entonces? Pues que se abre a múltiples expresiones de creatividad, provengan o no de los artistas, y que pone en el centro la idea de que se debe complementar el acceso con la participación creativa. Se implica entonces pensar en cómo son los públicos para esta perspectiva, pues son interlocutores, ya no son clientes, ya no son recipientes, sino son participantes creativos de la cultura en tanto espacio de diálogo y de encuentro. ¿Qué limitaciones tienen? Bueno, Pinochet y Well dicen, se trata de un modelo idealista de los públicos
que los piensa como interlocutores de un diálogo plural y horizontal, cuando en realidad, como mostrábamos al principio, en los pactos que nosotros negociamos como públicos, hay asimetrías. Hay asimetrías en el acceso y en el uso de los espacios y en la relación que podemos tener con los aparatos de creación. Se trata entonces de un contexto que abre las posibilidades, que sienta las posibilidades de que participemos. Piensen, a partir de la web 2.0, cada vez más podemos compartir, cada vez más podemos participar, ya no solamente como usuarios, ¿no? Pero es un contexto contradictorio. Los usuarios contemporáneos, bueno, vamos demandando nuevos canales de participación. Como vimos, se han difuminado la clara distinción entre los que producen y los que consumen, pero opera en contra, por un lado, el rol de público que favorece el modelo de negocio de las plataformas. José Van Dyck ha mostrado cómo Twitter, que es una plataforma, bueno, ahora X, ¿no? Que creció como fundamentalmente una plataforma para el diálogo. En la actualidad, el 10% de los usuarios de X produce el 90% de los tweets. O sea, vemos cómo este modelo de negocio que permite seguir a los influencers y a los famosos, que es un modelo a partir del cual también se generan enormes fortunas, va haciendo que también plataformas como YouTube, que originalmente era un espacio de interacción de grupos, ¿no? YouTube el mismo nombre lo dice, es YouTube, tú eres la televisión, ¿no? El tube, esta idea, este término para llamar a la televisión en inglés, era tú vas a generar el contenido. En realidad, ahora el 4% de los usuarios sube el 75% de los contenidos. Esto es totalmente reforzado, este papel no como participadores, sino como fundamentalmente espectadores. Se alimenta también por todas estas estrategias para generar comportamientos adictivos. Piensen en los mecanismos de recompensa aleatoria, el autoplay, ¿no? Esta posibilidad, todavía no volteamos y ya se pone el siguiente capítulo de manera automática, ¿no? Que van haciendo, bueno, que nos encerremos en una visión del mundo muy estrecha, ¿no? Se está fomentando la polarización por todos los mecanismos que buscan la viralidad y no la veracidad, y no el raciocinio, y no el debate. Esto hace también, pues, que las instituciones se vean, las instituciones culturales se vean compelidas a transformar los pactos que van estableciendo con los públicos presenciales y digitales. ¿Cuál es el pacto que se venía estableciendo con los públicos presenciales? Pues un pacto de silencio, un pacto de mirada atenta, en muchos lugares todavía el de no tomar fotografías, no tocar, no acercarse, una gran cantidad de prohibiciones y que van haciendo, bueno, que sea todavía contradictoria esta relación que abiertamente se expresa como de invitación a la participación, pero que es de una manera contradictoria, todavía no plenamente coherente con esta invitación. Y desde luego con los públicos digitales, bueno, ha venido cambiando. Originalmente lo que veíamos, sobre todo era muy claro cuando estalló la pandemia, páginas web que no tenían actualización continua, ¿no? Páginas que apenas daban una cierta información, dónde se ubicaba el lugar, cuánto costaba entrar, pero que crecientemente han sido compelidas a también generar ofertas culturales, a relacionarse con redes sociales. Vemos ahora el incentivo a que no solamente no se tomen, ya no se tomen fotografías, sino a que se tomen y se compartan en redes. Buena parte de muchas exhibiciones tienen ahora esta lógica de qué piezas van a ser generalmente expuestas para que den este incentivo a las selfies. Y bueno, como nos mostraron todas las participaciones de ayer, bueno, en distintos grados se van acercando a formas distintas de participación. ¿Qué implica toda esta evolución de las políticas de formación de públicos y de los escenarios
de la participación cultural, pues implica que tenemos que replantear qué es formar públicos y reconocer que en general esta cuestión ha estado mal planteada. Si piensan estas formas de, bueno, cómo formar públicos, que todavía están muy presentes, estos modelos ideales, dan la idea de que los públicos deben aprender cómo relacionarse con las instituciones culturales. ¿Qué implica entonces? Pues que tenemos que transformar las visiones monológicas y pensar que la clave de la formación de públicos es la generación de comprensión cultural mutua. Las instituciones tienen en este sentido la oportunidad de repensarse a sí mismas a partir de observar a los públicos y encontrar nuevas formas de dialogar con ellos. Si, si pensamos en esta necesaria autorreflexión institucional, creo que la primer pregunta es si las instituciones están dispuestas a hacer consciente su rol en la reproducción de la desigualdad. ¿Cómo integrar el concepto de democracia, bueno, más allá de un servicio que se abra a múltiples individuos, en función también del diálogo con los públicos para construir políticas y agendas de trabajos conjuntos? ¿Cómo incluir a los sectores excluidos? Bueno, desde luego, una primera estrategia es identificando y combatiendo las barreras de acceso, pero esta es una estrategia que es claramente limitada porque las barreras de acceso son solo una parte del problema. Si las instituciones no reconocen este papel que han jugado en la reproducción de diferencias y en el reforzamiento del sentimiento de autoexclusión y de la exclusión efectiva de una enorme cantidad de públicos, difícilmente podemos generar políticas alternativas. Es muy claro cómo las instituciones legitiman, conservan, ponen en escena el patrimonio que es socialmente valorado y dejan fuera otros patrimonios, ¿no? Seleccionan temas, expresan valores, creencias, suponen, como lo vimos en las láminas sobre los públicos implícitos, un diseño, un espacio y códigos particulares y construyen y diseminan narrativas sociales dominantes. Si no ponemos, yo pensaba en este esquema de las narrativas sociales dominantes, en todo este movimiento de las guerrilla girls, que es este movimiento de feministas que a finales del siglo XX empezaron a generar una serie de estrategias de información con mucho humor. eh, Empezaron a evidenciar la manera en la que los museos, los grandes museos del mundo, estaban cerrados a la producción de las mujeres artistas, ¿no? Tienen un afiche que es muy famoso de una maja desnuda con una máscara de gorila y con el texto que dice tienen las mujeres que desnudarse para entrar en los museos, haciendo evidente cómo las mujeres ocupan una buena parte de el contenido de los cuadros. Ellas se referían al MoMA, se referían a distintos museos originalmente norteamericanos, pero esto después, ese movimiento se fue ampliando para mostrar la alta proporción de museos a nivel mundial que se cierran a la producción artística de las mujeres, pero no tienen empacho en mostrar a las mujeres como objetos, ¿no? En los cuadros, en las esculturas, etcétera. Se trata entonces de poner a la equidad en el centro de la agenda. Por un lado, identificando y atendiendo las múltiples barreras de acceso, pero también cambiando a las instituciones. Se trata de pensar que no pueden seguir siendo las mismas con sus discursos y prácticas ligadas al poder y la desigualdad. ¿Qué implica ello? Como nos mostraron ayer, ¿no? Y bueno, hoy en la mañana las distintas experiencias de formación de públicos, pues multiplicar los públicos implícitos, transformar contenidos y formas de comunicación, transformar estructuras laborales, las lógicas de funcionamiento y desde luego, pues abrirse al diálogo con diversos sectores y a su participación. ¿Hacia qué ofertas culturales vamos a acercarlos y quiénes lo deciden?
exclusivamente hacia el arte con mayúsculas, que ha sido hasta ahora privilegio de unos cuantos. Los convocamos solo como asistentes o también para que participen en el diseño, en la producción y en la transmisión de la oferta cultural. Creo que seminarios como este, bueno, son claves para que pensemos, bueno, cómo construir puentes entre los medios institucionales y los que los propios públicos utilizan para proveerse de las experiencias culturales que deciden. Desde luego, no se puede hacer desde el monólogo, ¿no? Rusana Mordukovics ha señalado, bueno, que se trata de dialogar con otros saberes, con otros lenguajes, con otras velocidades que hacen la escuela, por ejemplo, y otras instituciones, ignoran o descalifican los saberes y las ofertas que circulan por fuera de sus circuitos. Es necesario entonces acercarse a otros consumos, a otros lenguajes, a otras escrituras para conocer, comprender e integrarlos a partir desde donde están y no desde donde queremos que estén. Se trata, y esto, el trabajo de Javier ha sido clave, ¿no? Para pensar en cómo reconocer otros saberes y prácticas que, desde luego, por su naturaleza como conservadores de cultura, han sido claves para establecer la división entre los creadores y el público, entre el que puede hablar y el que debe escuchar, ¿no? Hoy es posible establecer puentes y vasos comunicantes entre ambos polos, haciendo participar en la discusión pública de los asuntos públicos a todos, ¿no? Creo que escuchar también nos obliga a aceptar que en este ámbito hay conflictos, ¿no? No es una tarea tersa, es una tarea sobre la que tenemos que ir pensando y repensando lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Se trata entonces de procesos, cuando pensamos en la formación de públicos, articulados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Son siempre graduales. Se trata entonces de mejorar la relación con los que van, con los que podrían venir y con los que no vienen. Son tareas pues que requieren investigación, de ahí la importancia de espacios como este en donde investigadores y gestores hablamos, compartimos, aprendemos juntos, ¿no? Y son espacios que requieren planeación, desarrollo sostenido, evaluación y desde luego mucha retroalimentación, porque desde luego sabemos todavía muy poco sobre los públicos. Prácticamente siempre estamos estereotipándolos, no conocemos su diversidad y cómo han venido cambiando, desconocemos sus percepciones, sus valoraciones, sus motivaciones, las implicaciones sociales y políticas de sus prácticas, los culpamos desde luego cuando las iniciativas comerciales o institucionales fracasamos, los percibimos en singular, hablamos siempre, qué noción más errónea la de el público en general, ¿no? Esta idea pasiva e inmutable en el tiempo y pocas veces pensamos que es necesario estudiarlos. Con explorar lo que se les ofrece parece suficiente, ¿no? Para deducir sus interpretaciones y reacciones. Se trata de transformar entonces nuestra visión de las prácticas de acceso solo como una cuestión de gusto, que no se ligan a derechos o que están exclusivamente vinculadas a experiencias de entretenimiento. Se trata de pensar en que estamos en relación con sujetos que tienen derechos culturales, de acceso a los bienes culturales, ¿no? A saber, a apropiarse, a ensanchar sus horizontes de referencia, pero también a crear y a pertenecer a través de lo que han producido ellos y los otros. Si nosotros tomamos en serio la exclusión cultural, vemos que todos los beneficios que se derivan de la participación y de la creación de formas simbólicas diversas implica que los sectores excluidos cuentan con una menor cantidad de recursos, no solamente para entretenerse, sino también de recursos a través de los cuales explicarse el mundo y actuar sobre él. Y esto es claramente una limitación para sus posibilidades de construcción ciudadana. Si pensamos en las políticas de participación cultural, como una herramienta clave para combatir la inequidad, necesitamos pensar en alfabetización múltiple, lectura, escucha, escritura, eh,
mediática. Necesitamos colocar la noción de derechos culturales como una noción clave para pensarla como vinculada a la construcción ciudadana, y necesitamos generar y pelear porque se generen sistemas de información público. Estemos en un escenario en donde nuestros mapas están generalmente desactualizados, nos movemos eh, sin un conocimiento actual y sistemático de las transformaciones permanentes de las prácticas y de las necesidades culturales, ¿no? Es claro que no hay recetas, ¿no? Necesitamos entonces propiciar un diálogo sobre los problemas, los desafíos y las oportunidades, explorar experiencias específicas que nos ayuden a entender el por qué y para qué trabajar con los públicos y cómo hacerlo más allá de la mercadotecnia y la tecnología, desde luego en un horizonte más amplio de políticas de inclusión y de impulso a la creatividad. Finalmente, bueno, ¿qué es formar públicos? Pues es impulsar en ellos el desarrollo de un nuevo poder para habitar en el mundo. Estamos hablando de recursos no solamente para relacionarse con las ofertas culturales, sino para comprender el mundo y actuar en él. Es una herramienta que esperemos permita transformar las relaciones sociales, apoyar la diversidad, construir ciudadanía, y desde luego se vuelve una herramienta clave para la cohesión social y el fortalecimiento de la inclusión y la equidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Rosas. Un placer escucharte. Just for me, baby. Okay. Oh, there's always gonna be pressure. Okay. Pressure. Ya estamos.